Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno Municipal de hoy, día 19 de abril de 2024. Empezamos por el primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior, del 7 de marzo de 2024. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. De acuerdo con, en este caso, lo hablado y lo acordado en la comisión informativa que tuvimos este martes, se va a proceder al debate unificado de los puntos 2 a 10 relativos a aprobaciones de ordenanzas fiscales, aunque obviamente luego tendremos que votar por separado cada una de esas ordenanzas fiscales. El punto 2 sería la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas por casas de baño, ducha, piscina e instalaciones deportivas. El 3 es relativo a la ordenanza fiscal relativa a los documentos administrativos. El punto 4 afecta a la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por servicios de cobro en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a Junta de Compensación, entidades urbanísticas colaboradoras de conservación y demás órganos análogos de naturaleza urbanística. El 5, la ordenanza fiscal relativa a las bodas civiles y ceremonias de parejas de hecho. El punto 6 afecta la ordenanza fiscal de licencias urbanísticas. El 7, la ordenanza fiscal de cementerios. El 8, la ordenanza fiscal respecto a ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. La 9, la ordenanza fiscal por enseñanzas especiales en establecimientos docentes. Y, por último, la última ordenanza es la relativa al agua. Tiene la palabra el secretario. Bueno, los acuerdos son similares. Los dictámenes de todos los asuntos estos que se van a debatir en conjunto consisten en la modificación inicial de los acuerdos, con los textos que vienen en los mismos, que ahora supongo que ustedes irán desarrollando, y con la aprobación, digamos, para publicación y exposición pública de los mismos, ¿vale? En principio yo no... Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, buenos días a los presentes y a los que se siguen desde sus domicilios. Debido al número de ordenanzas que en la exposición del orden del día llevamos, voy a intentar hacer lo más breve posible. En primer lugar, y de manera conjunta, podemos decir que las modificaciones que hoy presentamos no es más que la adecuación a una realidad económica, social y cultural de Alhaurín el Grande, a las necesidades y a las aspiraciones en el año 2024. Si observamos la fecha de la aprobación de cada una de las ordenanzas, exceptuando relativa a la recaudación de entidades urbanísticas de nueva creación, y la de agua, que fue modificada anteriormente por el anterior equipo de gobierno en el año 2020, el resto tienen más de 10 años. La ordenanza de enseñanza y campamento es de 2013, la de ocupación de material de construcción de 2011, la de cementerios de 2011, la de bodas 2013, la de expedición de documentos administrativos de 2012, la licencia urbanística 2008, actividades deportivas 2014. Como pueden observar, todas tienen entre 10 y 13 años de antigüedad, sin ninguna modificación en todos estos años. La sociedad cambia, las necesidades son diferentes y las ordenanzas deben ajustarse a esas nuevas necesidades sociales, económicas y culturales. Hecho como la necesidad de regular los columbarios, nuevos espacios públicos como la Baltasara para poder celebrar bodas, nuevas actividades deportivas, como por ejemplo el rocódromo, retirada especial de materiales como puede ser el amianto, han de ser regulados para la mejor adaptabilidad de la regulación normativa a la sociedad de Alhaurín el Grande. También es de indicar la existencia de una realidad económica diferente. Hace 10 años, hasta la actualidad,
el índice de precio al consumo ha subido más del 25% y en los últimos 3 años más de un 14%. Durante estos años, la ciudadanía se ha visto sorprendida por el incremento de precios, tanto de alimentos, gasolina, luz, etcétera, etcétera. Y el Ayuntamiento, como parte de la sociedad, no se escapa a ese incremento de los precios. El incremento del precio de la gasolina de los vehículos, el del gas de la piscina, la de la luz de las pistas deportivas, la de los salarios de los trabajadores, que han subido más de un 6% en los 2 últimos años. La diferencia entre las tasas y los impuestos son muy variadas, pero una característica fundamental de la tasa es la vinculación a cubrir el gasto y el coste del servicio prestado. Es decir, afecta solo a aquellos ciudadanos que prestan y solicitan ese servicio, frente a los impuestos que van más vinculados a la capacidad económica del contribuyente. Así lo establece el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que el importe no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad en el que se trate, o en su defecto, el valor de prestación recibido. Por tanto, la tasa tiene un carácter de necesidad, tiene un carácter simplemente para cubrir al menos los gastos del hecho imponible y solicitado siempre a expensa del ciudadano o ciudadana. Por tanto, existen nuevas realidades, existen nuevas necesidades y por eso esta modificación que hoy presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Voy a hacer un paso breve y una pequeña descripción de cada una de las 9 ordenanzas. Como comprenderán, no puedo profundizar mucho en ellas porque si no, nos llevaría prácticamente toda la mañana. Empezaremos por la ordenanza de distribución de aguas y otros abastecimientos. La modificación fundamental se basa en 2 líneas. Una primera, que es la reducción del consumo de agua. Todos somos conscientes de la escasez de agua en Andalucía, de la necesidad de poner medidas para un uso responsable de los recursos hídricos. Y nos vemos en la obligación de premiar a los vecinos y vecinas que realicen un bajo consumo y penalizar a aquellos vecinos y vecinas que hacen un consumo desmesurado, excesivo. El gasto de la prestación de servicios de agua por este ayuntamiento para el año 2024 se estima en 2 millones, algo más de 2 millones de euros, y la recaudación anual es de 1.600.000 euros aproximadamente. Es decir, que el servicio de agua prestado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande es deficitario en más de 400.000 euros. Pero, como he indicado al principio de mi intervención, el objeto de esta modificación de esta ordenanza no es subir la cuantía para cubrir el gasto del servicio, sino premiar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que gastan menos agua y penalizar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que gastan de manera desmesurada. La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, nos exige a los municipios un consumo por habitante de 180 euros, que con la última lluvia de Semana Santa han facilitado a que se puedan subir a 200 litros. Perdón. Bueno, pues como me han rectificado bien y agradezco la rectificación, el consumo medio por habitante es de 180 litros por habitante y que con las últimas lluvias de esta semana pasada, Semana Santa, ha podido ascender a 200 litros año ciudadano. De tal modo que con la nueva regulación, todos aquellos vecinos y vecinas que consuman menos de 50 metros cúbicos, es decir, los 200 litros anuales por habitante que nos exige la Junta de Andalucía, pagará una tarifa de consumo menos que en la actualidad. Para que se haga una idea, 50 metros cúbicos es aproximadamente una piscina de 8 metros por 4 y una profundidad de 1,5 metros de alto, es decir, es una cantidad bastante considerable. En Alhaurín el Grande, más del 50% de la población consume menos de 50 metros cúbicos, por lo que el 50% de la población de Alhaurín el Grande pagará una tarifa de consumo inferior a la actual. La cuota de consumo se mantiene en los 4 tramos existentes hasta la fecha, coincidiendo con la regulación autonómica de la Junta de Andalucía.
Con anterioridad, el primer tramo, es decir, con la vigente, el primer tramo llegaba hasta 30 metros cúbicos, el segundo hasta 50 metros cúbicos, el tercero hasta 120 metros cúbicos y el cuarto hasta más de 120 metros cúbicos. Con la modificación que se presenta en este pleno, coincidente también con los tramos que establece la Junta de Andalucía, el primer tramo irá hasta 6 metros cúbicos, el segundo irá hasta 50 metros cúbicos y el tercero irá hasta 90 metros cúbicos. Este cuarto sería más de 90 metros cúbicos. Con el fin de premiar el bajo consumo, quien gaste menos de 6 metros cúbicos pagará menos en la actualidad. Es decir, cuando entre en vigor, si así este Pleno así lo considera la aprobación de esta ordenanza, con la entrada de esta ordenanza, quien gaste menos de 6 metros cúbicos pagará menos. En la actualidad, el primer tramo, es decir, hemos dicho que actualmente hasta 30 metros cúbicos, está 0,38 euros el metro cúbico y con la modificación se bajará 0,8 euros el metro cúbico, es decir, va a pagar 0,20 euros, es decir, 20 céntimos metro cúbico, casi la mitad más barato del consumo. Los consumos hasta el 50 metros cúbicos, que como he dicho es más del 50% de la población de la Unidad Grande, pasará del 0,80 actual de la ordenanza que está vigente a las 0,65 euros metro cúbico. Todos los alaurinos y la alaurina que consuma menos de 50 metros cúbicos trimestre pagarán una cuota de consumo inferior en el próximo trimestre. Aquellos vecinos que consideren gastar el agua de manera desmesurada, es decir, gastar más de 50 metros cúbicos, que como hemos dicho es una cantidad bastante considerable, pagarán el agua más cara, a un precio de más de 90 metros cúbicos a 1,40 euros metro cúbico, más de 90 metros cúbicos se pagará a 1,7 euros el metro cúbico. El uso industrial se va a mantener en los dos intervalos, tal como estaba, en 120 metros cúbicos y más de 120 metros cúbicos, así como también la cuota, más de 120 metros cúbicos a 0,80 metros cúbicos y más de 120 metros cúbicos irá a 1,50 euros. Con respecto a otras modificaciones, para uso provisional, aforo y fraude, se va a establecer 3 tramos frente a los 2 anteriores. También se introduce un suministro de alta como abastecimiento propio a 1,71 euros. Y, por último, también se introduce el pago de agua a edificios públicos cuando excedan un consumo de más de 1.500 euros en línea para que aquellos, incluso las administraciones públicas que consuman más, también paguen. Finalmente, respecto a la cuota de servicio trimestral, pasa de 7 euros a 8,50, lo que supone 50 céntimos mensual. Respecto a la cuota de contratación y la cuota de reconexión, se mantiene de igual que en el año 2021 y el derecho de acometida se establece una cuota inferior para la simple modificación de la acometida en 5 euros frente a los 13,56 que existe antes y otra cuota para la ejecución completa de la misma de 15 euros que superior al 13,56 que estaba constante. En segundo lugar, cuestiones formales en esta ordenanza también se van a modificar. Con la ordenanza actual daba juego al poder potestativo o no de la ejecución de la instalación o entidad suministradora. Con la nueva regulación que hoy proponemos será obligatoria la ejecución por la entidad suministradora exclusivamente. Igualmente, se vincula el derecho de acometida, quedará adscrito a cada una de las instalaciones con independencia que se transfieran a la propiedad y el uso de la misma, estableciéndose una excepción para el caso de que no se realice el pago del mismo, por lo tanto, quedará anulada esa misma acometida. Entre otros aspectos también importantes, se regula las fugas que se produzcan por motivos ajenos al propietario o al usuario del servicio. El consumo será el estimado conforme al artículo 78 del Reglamento de Suministro Domiciliario, modificándose con la actual ordenanza en el cual se establecían los valores del tramo 1 y 2 del uso doméstico y del 1 del uso industrial. Esta regla, esta aplicación, solo será para consumo doméstico y cuando excedan de más de 50 metros cúbicos se aplicará conforme al artículo 3 de esta misma ordenanza, que son las tarifas establecidas para más de 50 metros cúbicos y de 90 metros cúbicos. Para aplicación de esta corrección será necesario que se dispongan 2 requisitos. Uno, un contador individual y que, en segundo requisito, es que no se haya producido una fuga de la misma durante los últimos 3 años. Paso a la siguiente ordenanza relativa a los establecimientos docentes,
Una de las modificaciones más importantes es el cambio de tramos, que en la actualidad había 7 tramos y se reduce a 5, manteniéndose el precio de las tarifas prácticamente. Lo único que se hace es una modificación de los intervalos, por lo que hace variar las cantidades, pero en relación a este tipo de actividades se mantiene, incluso en referencia a los tramos de actividades como en el ámbito de personal y de laboral, disminuye. Tenemos que indicar también que estos tramos se modifican principalmente por la reducción de horas de cada una de estas actividades. En la ordenanza actual llega hasta 105 horas, mientras que con la nueva ordenanza que se propone a este Pleno, el máximo de horas son de 40. Es una manera de actualizar, de darle una expresión más real a los cursos que se están formando o que se están realizando en este ayuntamiento. Con respecto a los campamentos, se está actualizando la tarifa, pasando de 70 a 90 euros. Este incremento, más allá de actualizar tarifas al coste de servicio, viene acompañado por la necesidad de asimilar el coste de este servicio a algunos municipios cercanos. El año pasado tuvimos lista de espera en usuarios y nos sorprendía la cantidad de vecinos de pueblos cercanos que tenían a nuestras instalaciones. Preguntado por el coste de estos servicios en algunos municipios cercanos, nos sorprendimos con tarifas de 15 días a 110 euros, frente a los 70 euros que en nuestro municipio se paga por este campamento. Es decir, que un vecino de otro municipio cercano estaba en 220 euros un mes, mientras que el coste o que se pagaba por un campamento en nuestro municipio era de 70 euros. Es decir, que era un tercio de lo que se puede pagar en una localidad o municipio cercano. Por estos motivos, también era bastante habitual encontrar muchos vecinos de localidades cercanas en nuestros campamentos. El incremento prácticamente es mínimo y persigue principalmente homogeneizar el coste de campamento en relación al resto de municipios los municipios que están más cerca. Con respecto a la escala, también se modifica, teniendo en cuenta que anteriormente se establecían cursos de un mes y también cursos de menos de un mes. En este caso se van a adaptar a la situación real de la sociedad, en el que son campamentos de una semana, campamentos de 2 semanas y de un mes, adaptándose a las Navidades, a la Semana Blanca, etcétera, etcétera. Se especifica también esa adaptación respecto a la ampliación de horarios en esos campamentos, como también los servicios de comedor. También, excepcionalmente, y teniendo en cuenta de que ya se regulan en otras ordenanzas, desaparece la relativa al alquiler de teatro, a sala, casa de cultura y también a los espectáculos que se podrán y las entradas correspondientes que se puedan hacer en esos centros municipales. Las normas de gestión se mantienen iguales y se introduce también una nueva bonificación del 20%, tanto para las familias numerosas como para aquellos que tengan hermanos o en la misma actividad y en el mismo momento. Con respecto a la tasa por ocupación de terreno de uso público, con mercancías, materiales de construcción, escombros, etcétera, etcétera, lo único que se cambia es la tarifa. En la actualidad, por una ocupación de vía pública con escombros, tierras, arena, etcétera, etcétera, se está cobrando 0,20 céntimos el metro cuadrado o fracción por semana. Es decir, que la tarifa que se propone en la actualidad es de 0,25, un incremento de 5 céntimos en los 12 años que ha transcurrido en la ordenanza. Si ponemos una saca de arena en la calle con 1 metro cuadrado, costará 0,25, a diferencia actualmente 0,20, que casi cuesta más la documentación y los papeles que lo que se va a recaudar. Con respecto a la ocupación vía pública de vallas, andamios y otras instalaciones, pasa de 2 euros metro cuadrado y fracción y mes a 2,48, es decir, un incremento de 48 céntimos. Yo creo que 0,48 céntimos en 12 años en la actualización es bastante razonable y es una manera de actualizar los precios al mercado económico que se encuentra en nuestro país. Con respecto a la ocupación de la vía pública, con puntales, anillas u otro elemento de apero, pasa de 0,65 a 0,95, es decir, 26 céntimos se incrementa en estos 12 años de actualización de esta ordenanza. Y, por último, la ocupación por cuba, escombro, pasa de la tarifa de 2012 de 6,50 a 8 euros cuba semana.
Esto es brevemente la actualización, es decir, prácticamente lo que se cuantifica es la cuantía tributaria de esta ordenanza. Con respecto a la ordenanza fiscal reguladora de tasas y cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, la principal modificación es la inclusión de los columbarios. Entre otros, en el artículo 3 también se amplía sujeto pasivo a personas jurídicas y el artículo 5 se hace una ampliación de las excepciones subjetivas, añadiendo inhumaciones que ordene la autoridad pública y que se efectúe en fosa común, así como también aquellas exhumaciones ordenadas por autoridad pública junto a otros servicios por cualquier circunstancia que deba costear el ayuntamiento. El resto, lo que se refiere más a la cuantía tributaria. Así, como hemos dicho, se mantienen las concesiones administrativas a perpetuidad y se introduce las concesiones administrativas de los columbarios a perpetuidad. Incluso también cabe la posibilidad de que sea a 10 o a 20 años. Las concesiones administrativas se mantienen con un pequeño incremento, por ejemplo, el de la concesión de nicho de adulto durante los 10 años que está vigente esta ordenanza, que estaba a 275 euros, 10 años va a pasar a 300, es decir, 25 euros en más de 10 años transcurridos es más que razonable el incremento que se pueda producir. Se introduce también la opción de 20 años. Dentro de los nichos de Paulo durante 10 años pasa de 170 a 230 euros. El de Osario durante 10 años de 70 a 100 euros, 30 euros, lo que implica ese incremento, y se capacita y se posibilita que esta opción que algunos vecinos nos solicitaban, que en vez de 10 años fuera 20 años, también se introduce en esta modificación de esta ordenanza. Con respecto a las inhumaciones y exhumaciones, pues se mantienen tanto por sepultura como también por las exhumaciones correspondientes, con un pequeño incremento que van entre 12 euros, lo que es la exhumación de cadáver por cualquier clase de sepultura, de 138 a 150, 12 euros en 12 años es más que una actualización más que razonable, y también las exhumaciones que suben 10 euros esa situación. En cuanto a la colocación de lápidas, se va a mantener el precio que actualmente se encuentra en 28 euros. En cuanto al tanatorio, que normalmente son pagados por las compañías de seguro de vida, por la utilización de este tanatorio, que en la actualidad se están cobrando 319 euros, va a pasar por la utilización del tanatorio de la sala 1 y 2 a 350 euros y de la sala 3 a 450 euros. Se introduce también como concepto nuevo la sala ecuménica y así también, como hemos dicho, como gran novedad de esta ordenanza, los columbarios a 75 años, a 10 años y a 20 años. Con posterioridad, y ya en el momento de la votación, se solicitará una modificación de esta misma propuesta a petición de la concejala de Servicios Operativos, en el que por un error tipográfico se ha olvidado señalar que en el apartado C, relativo a la cuota tributaria en la concesión de administrativa, apartado J, concesión administrativa y perpetuidad máximo a 75 años columbarios, falta poner nichos párvulos y nichos osarios. Solamente a efectos de que tengan conocimiento los concejales aquí presentes y a efectos de también después de la votación correspondiente en el proceso de votación. Con respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestaciones de servicios de celebraciones de bodas civiles y ceremonias de pareja, de hecho, yo creo que la gran novedad y además esperada por muchos alaurinos y alaurinas es la posibilidad de que por fin se puedan celebrar bodas en la Baltasara. También es de destacar la disminución de costes de las tarifas en las bodas civiles y la desaparición de tarifas por personas empadronadas y no empadronadas. Así, las celebraciones de lunes a viernes en jornada de 9 a 2 en las dependencias de alcaldía y salón de pleno se han reducido de 150 euros a 50 euros. Las celebraciones de lunes a viernes en jornada de tarde de 2 a 9 en las siguientes dependencias, es decir, patio del ayuntamiento, cueva del convento, patio, la Casa de la Cultura, alcaldía y salón de pleno, se han reducido de 175 a 150 euros.
Las celebraciones sábado, domingo y festivo en algunas de las dependencias de patio del Ayuntamiento, Cueva del Convento, patio en la Casa de la Cultura, Alcaldía, Salón de Pleno, se mantiene en 200 euros. Este mantenimiento se basa fundamentalmente en que no se han incrementado los costes en la realización y, por lo tanto, no necesita ese coste de la cuantía de la tasa correspondiente. Y la gran novedad, las celebraciones en los jardines de la Baltasara, lo cual va a incluir la megafonía, los atriles, la mesa de firmas, los banquetes para los novios, la silla de los padrinos, la silla de los invitados, el parking. Cualquier día de la semana, en cualquier horario de lo establecido en el apartado anterior, el coste va a ser de 750 euros. Podríamos preguntarnos, ¿es caro? ¿Es barato? Es, al final, un sitio público de especial interés en el cual es preciso una serie de medidas que, por ejemplo, cuando se hacen las celebraciones en el Ayuntamiento, no es necesario. Una limpieza constante para el acto en celebración, que puede ser en fin de semana, puede ser por la tarde, una serie de jardineros para el mantenimiento de los locales, unos técnicos de sonido para establecer la megafonía, la amortización de las sillas, el seguro de responsabilidad civil, la posterior recogida, una serie de gastos que no se producen, por ejemplo, en el Ayuntamiento. Y, por lo tanto, según los técnicos, según los informes que así establecen, el coste aproximado que puede ocasionar al Ayuntamiento a la celebración de este evento, esta posibilidad que se le da a los ciudadanos, es de esa cantidad. Es más, hemos preguntado hasta en otros sitios que puedan asemejarse, como puede ser la Cónsula, y el precio de la Cónsula ronda los 3.000 euros. Con respecto a la ordenanza fiscal de la reguladora de las tasas por prestación de servicios de recaudación en vía ejecutiva y de las cuotas adeudadas a los agentes de urbanizadoras y entidades urbanísticas, que esta es de nueva creación, y a petición de muchos ciudadanos y ciudadanas de algunas entidades urbanísticas, lo que venimos a posibilitar es que el propio Ayuntamiento pueda recaudar a estas entidades urbanísticas las cuotas adeudadas que posean. En esta nueva ordenanza lo que se regula es el funcionamiento de las partes, el procedimiento, la cuota tributaria que se abonará a este ayuntamiento como corresponde por su gestión, que va ahí entre el 2% y el 8%, depende de la deuda, siempre y cuando esta deuda no sea gestionada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y sea un coste superior, y entonces se vinculará al coste que éste establezca. Con respecto a la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, esta ordenanza prácticamente se mantiene intacta, tanto el tipo de documentos como también por su cuantía. Las únicas novedades que se introducen es el de establecer un certificado de primera ocupación, el certificado de recepción urbanística, la expedición de diligencias de prevención de partes o informes de accidente de tráfico con destino compañías aseguradoras, abogados, procuradores, etcétera, y la expedición de tarjetas de cuarta categoría. La única también modificación de lo ya establecido es que en la fotocopia de la biblioteca, que se establecía en 0,10 céntimos, es decir, 0,10 euros 10 céntimos, esa cantidad se va a establecer para la fotocopia a doble cara en el mismo folio y disminuyéndolo a 7 céntimos las fotocopias a una sola cara. También intentando una política ecológica para aprovechar el folio por ambas partes. La ordenanza reguladora de las tasas por la prestación de servicios de casa de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, este articulado introduce conceptos no descritos en la actual ordenanza. Es decir, establece, por ejemplo, la edad que tiene que tener un bebé a efecto del pago, como que es hasta 3 años, determina los niños hasta qué edad se consideran como tales, que es hasta 16 años incluidos, los adultos se considerarán aquellos que sean más de 16 años y las personas mayores más de 60 años. Se reconoce, como se hacía ya en la anterior ordenanza, la gratuidad de las pistas deportivas de uso múltiple, siempre y cuando la reserva sea previa a una hora. Se establece una compensación económica de lo cobrado cuando no se realice
la prestación de servicio. Esto es algo que ya se estaba realizando, pero no tenía un respaldo legal y hoy se introduce en esta ordenanza. Con respecto a la entrada de espectáculos deportivos, se determinará conforme al informe del área de deportes y se van a establecer 3 escalas. Una de gratuidad para los campamentos, campus deportivos, pruebas populares, etcétera, etcétera, que tengan un fin de protección y fomento de la vida sana y del deporte. En segundo lugar, unas actividades de coste aquellos que tengan entre 1 y 5.000 euros, cuyo coste de entrada será de 6 euros. Y aquellas actividades cuyo coste sea más de 5.000 euros, el precio de la entrada será de 12 euros. La principal novedad en relación al alquiler de pistas es el establecimiento de 2 tramos, de 1 hora y de 1 hora y media, con 2 opciones, con luz y sin luz artificial, frente a la ordenanza actual vigente, en el que se establecía una cantidad fija y después un plus por la luz artificial. De tal modo, a fecha cuando se apruebe esta ordenanza, si así los concejales de este pleno así lo consideran, una pista de tenis o de pádel para un niño sin luz artificial costaría 4 euros con la actual ordenanza. Con la nueva ordenanza, si así se estima, va a costar 2 euros, exactamente la mitad. Si queremos que sea con luz artificial esa pista, con la actual ordenanza vigente sería de 4 euros más 6 euros del plus de iluminación, es decir, 10 euros. Con la ordenanza que se pretende aprobar, el coste sería de 4 euros, es decir, que la reducción de más de un 50% en las pistas. Si es el caso de un adulto, el precio es de 11 euros, con la nueva regulación, con la nueva ordenanza, sería de 6 euros, la mitad más barato. Con luz artificial, el coste sería 11 euros de fijo más un 6 euros de luz artificial, 17 euros. Con la nueva ordenanza que se propone, sería de 8 euros, es decir, un 50% más barato. El alquiler del pabellón con luz artificial se paga con la actualidad 40 euros más 20 de luz artificial. Con la ordenanza que se propone será una cuota fija de 60 euros luz artificial, es decir, se va a mantener y además con luz artificial. Y para no ser reiterativo, todas estas pistas, tanto de baloncesto, voleibol, se produce esta reducción del 50%, principalmente porque el coste de este mantenimiento así lo permite. Con respecto a las escuelas deportivas, se establecen 2 cuotas, una por temporada y otra por trimestre. Con respecto a la temporada, se va a incrementar de 80 a 120, lo que supone un incremento de 2 euros mes, y el trimestral va a pasar de 30 a 40 euros, lo que supone un incremento de 3 euros. Como dije al principio de mi intervención, las tasas procuran cubrir el gasto ocasionado por el servicio. Las pistas están amortizadas, pero en el caso de las escuelas deportivas no solamente es la pista, es más actividad, más horario, un personal que hay que poner al servicio de estas escuelas, unos desplazamientos que en muchas ocasiones se pagan y, por lo tanto, es el motivo por el cual se actualiza esta tarifación de las tasas. Como novedad y también a manera de compensar esto es la introducción de cuotas reducidas en cuanto a familias numerosas y también con personas con discapacidad, reduciéndose a 84 euros las que son de temporada y de 28 euros las que son por trimestre. Se introduce también el concepto de uniformidad de escuelas deportivas, con el fin de regularizar una situación que se estaba realizando hasta la fecha y que no tenía un respaldo normativo, como ahora, si se aprueba la presente ordenanza, sí lo tendría. Se introduce también el precio de personas de entrada al rocódromo con 2,50 euros, que en la actualidad no se encontraba regulado. También se tarifa la piscina cubierta y se actualiza al coste de mantenimiento de la piscina. Se establecen también tarifas reducidas para las asociaciones locales, colegios, institutos dentro del municipio y se aplicará una cuota reducida del 100%, es decir, coste cero, con un máximo de 2 actualizaciones por año. Esto podrá modificarse siempre y cuando haya un acuerdo con la Concejalía de Deportes. Las familias numerosas o con discapacidad de al menos del 33% también tendrán una cuota específica y cuota cero para las escuelas deportivas para niños y niñas usuarios de los servicios sociales.
Se mantienen las exenciones para los organismos deportivos dependientes de la Junta de Andalucía, las personas o equipos que participen en competiciones de equipos federados y competiciones, entrenamientos, etcétera. Y se introduce también las causas de devolución de tasa, que también es algo que se estaba produciendo habitualmente, pero que no tenía tampoco un respaldo legal, cuando no sea imputable al usuario por el desistimiento o renuncia antes del comienzo de la actividad, siempre que lo solicite de manera expresa y por escrito, y siempre también por causa mayor, justificado con un certificado médico. Las devoluciones estas serán siempre por meses completos. Y otra novedad también importante, que se introduce el periodo de prueba para los usuarios que comiencen una actividad deportiva. Un periodo de 15 días, se pagará 15 euros para este periodo de prueba, y en el caso de que no esté interesado, o si está interesado, pues podrá realizar otra actividad o seguir la misma con la contabilidad de esa cantidad de dinero. También se establece la obligatoriedad del domicilio del pago fraccionado. La siguiente ordenanza es la reguladora de las tasas de licencia urbanística, y esta es la última, si no me equivoco. Como novedad normativa reguladora, en este artículo 6 se especifica dónde debe estar situada la cancelada que anuncia la obra, así como también modifica el importe de la multa en el caso de que no se cumpla con las obligaciones tanto de la obtención como la disposición de la licencia urbanística correspondiente. Se reduce el tipo impositivo para la vivienda de protección oficial, que actualmente se encuentra en 0,75 y pasa al 0,50. Aparece un nuevo epígrafe para la rehabilitación y adaptación funcional de viviendas y locales comerciales, estableciéndose en el 0,50. La cuota mínima para cualquier obra pasa de 30 a 35 euros, que, como he dicho, más de 10 años ha transcurrido desde esta actualización de esta ordenanza, por lo que 5 euros durante 12 años queda más que justificado esta actualización. Y se establece para la obra nueva y de nueva planta las bases mínimas que establece el Colegio de Arquitectos de Málaga, al igual que se produce, o igual que está así regulado en Coín, en Cártama y Mijas. Se introduce nuevos hechos imponibles para la cuantificación de obras de escasa cuantía, como es metros cuadrados por tela asfáltica, metros construcción de alberca, metros cuadrados, metros cúbicos de muro, metros cúbicos de movimiento de tierra, metros de pozos, etcétera, etcétera. Estas medidas se estaban realizando, pero sin ningún tipo de respaldo legal, sin ningún tipo de hecho ni concepto dentro de la cuota tributaria, y se introducen a efectos de que no se haya tenido que necesidad de hacer como se ha hecho hasta ahora, mediante asimilación o semejanza con las posibles reclamaciones que se podrían producir. Respecto a otras actuaciones urbanísticas, como son las tasas para licencias de ocupación por certificados descriptivas de gráficos, a partir de este año corresponderán al 15% de la cuota resultante. Respecto a las certificaciones de antigüedad o certificaciones de caducidad de las acciones, se establecen nuevas cuotas dependiendo de la antigüedad del inmueble. La cuantía de las cuotas de los derechos de planes parciales, planes especiales, estudios de detalle, también se actualizan, teniendo en cuenta que son 12 años, pues la actualización puede rondar, en este caso, en 24 euros para los planes parciales y planes especiales. Con respecto a la revalidación de la licencia una vez caducada, se mantiene la satisfacción del 15% de las tasas satisfechas y se establece un mínimo de 30 euros, que es la novedad en esta ordenanza. Igualmente se establecen tasas de transmisión de licencia que devengan un 5% de la tasa satisfecha, que esto ya estaba con anterioridad, y se añade solamente que la tasa mínima tendrá que ser de 30 euros. En cuanto a las liquidaciones y nacimientos de la obligación, se indica que si la renuncia de la licencia se produce después del otorgamiento de la licencia, el interesado no tendrá derecho a la devolución de la cuota de la licencia. Señores y señoras concejales y concejalas, estas son las 9 ordenanzas de exposición y de modificación que este equipo de Gobierno presenta al debate y, en su caso, votación. Tras este breve resumen, y digo resumen porque he intentado resumirla, yo sé que se ha hecho largo, pero he intentado sacar lo fundamental. No es más que la adecuación de estas ordenanzas a una realidad económica, social y cultural de Alaurín Grande. Es la manera de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de Alaurín Grande
en el 2014. Quiero agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento su trabajo, en especial a los trabajadores de la gestión tributaria, que en un tiempo récord ha podido modificar 9 ordenanzas. Y quiero agradecer también al resto de compañeros concejales de equipo de gobierno que han participado en cada una de estas ordenanzas. Y por todo ello, cedo la palabra al resto de representantes políticos para su consideración y, en su caso, votación y aprobación de estas ordenanzas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Vox. Buenos días a todos. El Grupo Municipal de Vox Alaurín el Grande está en contra de las subidas de impuestos de nuevo a los alaurinos. Los alaurinos no estamos en estos momentos que atraviesa España para más subidas. Estamos en una crisis galopante donde el Gobierno nacional está dedicando todas sus políticas a estrangular a la clase media y a la clase trabajadora. Las pequeñas y medianas empresas están asfixiadas de tantos impuestos y de las diferentes subidas a sus trabajadores, siendo este sector de la economía el que más ha sufrido las políticas de este Gobierno, que han causado el cierre de miles de empresas. Un dinero que los políticos se llenan la boca de decir que nuestros impuestos son dedicados para la educación y sanidad, siendo ambas afirmaciones falsas. Tenemos una educación cada vez más adoctrinada hacia una Agenda 2030 que nadie hemos votado y que sin duda quiere la destrucción de España, de Europa y, por tanto, de Alaurín el Grande. La sanidad, a la que tanto nos orgullecemos los españoles, a la vista de todo, falta de médicos, falta de hospitales, falta de medios y unas colas de meses para cualquier tipo de intervención, por muy pequeño que sea. A nivel municipal, ¿qué os puedo decir? Los ciudadanos de nuestro pueblo, que son los que nos han elegido y a los cuales nos debemos, están pidiendo a gritos el arreglo urgente y sin demora de los caminos rurales. Caminos que están en un estado deplorable, impracticables y la mayoría de ellos sin luz. ¿Dónde y a qué se dedica el dinero que pagamos los alaurinos? Seguimos sin piscina municipal y este año, por lo que veo, seguiremos sin ella a pesar de estar aprobada en pleno. No tenemos aparcamientos públicos. Los contenedores de basura no cumplen con las exigencias de nuestros ciudadanos. Las 2 urbanizaciones que tenemos están ancladas en el siglo XX. Seguimos sin tener supermercados. No disponemos de pistas de atletismo. Los clubes de nuestro pueblo están cada vez más precarios y con menos ayuda. El polígono sigue abandonado y un largo etcétera que podíamos seguir relatando hasta mañana. Sabemos que esta situación viene de largo y que ustedes, el equipo de Gobierno, no habéis heredado una situación económica muy boyante, pero ustedes ya llevan un año gobernando y son pocas las luces que vemos encenderse. Los alaurinos no nos merecemos el pueblo como el que tenemos en estos momentos. Pónganse a trabajar, si cabe más duro todavía, para que Alaurín el Grande vuelva a ser la envidia y el lugar de encuentro de todos los pueblos del Valle del Guadalhorce. Pónganse a trabajar sin descanso para que vuelva a ser Alaurín Grande otra vez. Se lo debemos a ellos, se lo debemos a nuestros votantes, que, repito, son nuestros jefes y los que nos ponen y nos quitan cada 4 años. Os quedan 3 años, demuestren lo que son. Muchas gracias. Gracias, portavoz de Izquierda Unida, PSOE, 100% Alaurín, Partido Popular. Buenos días. Desde luego nosotros, en estos 9 puntos, modificación de 9 ordenanzas, lamentamos no poder agradecer al equipo de Gobierno el que se haya tenido en cuenta a esta oposición, ni siquiera para sentarse y poder hablar de estas palabras que hoy hemos oído aquí. Hemos oído adecuación, hemos oído necesidad, hemos oído cubrir gastos, hemos oído IPC, hemos oído municipios cercanos que pagan más, hemos oído homogeneizar, uniformidad, regularizar, realidad económica, pero detrás de todas estas palabras solo hay una subida de impuestos que va a suponer una recaudación de más de 700.000 euros a los vecinos de nuestro municipio. Simplemente hago referencia a
los datos que vienen en las distintas modificaciones. En la modificación de agua se va a ingresar un 25% más, en los servicios de educación un 20% más, en el cementerio un 25% más, en las licencias urbanísticas un 29% más, en deportes un 95% más, teniendo en cuenta que se suspenden servicios, como es el caso del transporte en muchísimos de los deportes que se practican. En la ocupación de vía pública, un 26% más de recaudación. En las bodas civiles, un 95% más de recaudación. En la expedición de documentos, un 8% más. Como le decía, ustedes no hablan de subida de impuestos, que es lo que nos han venido acusando durante muchísimos años. Ustedes hablan de adecuación. Pues nosotros nos vamos a referir a esa adecuación. Ustedes, desde que llegaron aquí, con la subida del IBI, del impuesto de vehículos y de la recuperación de las tasas de ocupación de vía pública, ustedes le van a adecuar los bolsillos a los vecinos en más de 1.800.000 euros. Y eso está recogido en los presupuestos, está recogido en el informe de intervención y estamos hablando del IPC, que han subido las cosas, pero es que los vecinos ya están asumiendo esa subida de IPC. Los vecinos ya están soportando en su día a día la subida de la luz, de la gasolina, de los productos alimenticios, del hogar, de muchísimas cosas. Y creo que son las administraciones las que tendrían que venir a paliar esa situación, no a agravarla. Así que nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esta subida de impuestos que ustedes le llaman adecuación o modernización o modificación, pero que al final los vecinos tendrán que ver en el día a día cómo salen más impuestos de sus bolsillos para poder acceder a peores servicios de este ayuntamiento. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno. Ninguna más. Portavoz de Vox. Izquierda Unida, PSOE, 100% Alaurín, Partido Popular. Bien, pues yo antes de proceder a la votación de cada una de las ordenanzas, que en total son 9, como ha comentado el portavoz del equipo de gobierno, sí quiero sumarme al agradecimiento y a la felicitación al área de gestión tributaria, que ha hecho un trabajo extraordinario y enorme preparando estas 9 ordenanzas municipales, y también agradecer el trabajo realizado por el área de Secretaría y por la Concejalía de Hacienda. En cuanto a las ordenanzas que se aprueban hoy, pues estamos hablando efectivamente de actualización de unas ordenanzas municipales, unas ordenanzas fiscales que en su mayoría pues tienen más de 10 años de antigüedad y, por lo tanto, necesitaban urgentemente esa actualización, porque muchas de ellas, además, estaban obsoletas y no amparaban ciertos costes, ciertos procedimientos administrativos que se estaban cobrando de manera irregular porque no tenían amparo legal ni amparo de ninguna ordenanza municipal. Le voy a poner un ejemplo, simple ejemplo, la de licencia urbanística hablaba en alguno de sus apartados en pesetas. Y entiendo que la peseta desapareció hace ya mucho tiempo, pero podría poner muchísimos más ejemplos de cosas que obligaban a esa actualización. Que efectivamente supone un incremento en las tasas que al final van a tener que pagar los ciudadanos y ciudadanas de la Auril Grande, por supuesto, evidentemente. Y a nadie le gusta tener que subir los impuestos o actualizar las tasas o incrementar las tasas. No es plato de gusto para nadie y, por supuesto, no lo es para este equipo de gobierno. Pero la realidad es que es una necesidad y nadie mejor que usted, señora Ledesma, sabe cuáles son las necesidades y la situación económica de la Auril Grande. Usted ha ido repitiendo a lo largo de estos meses, como vaticinando, que con la llegada del nuevo equipo de gobierno
pues todo iba a ser un infierno, una ruina y que se incrementarían los impuestos. Pero esto, usted, con esas afirmaciones y esas declaraciones, usted no hace un ejercicio de visionaria ni tampoco de adivinanza, usted no es Aramis Fuster o Rapel, simplemente usted sabía que tarde o temprano el equipo de gobierno, hubiera sido usted o nosotros, tenía que recurrir a ese incremento de impuestos, porque la situación económica dramática que tiene el Ayuntamiento de León Grande obliga a esas medidas. Unas medidas que vuelvo, en este caso, a utilizar las palabras que ha utilizado el concejal de Hacienda, una actualización de precios que en algunos casos son de más de 12 años. Y en este caso me remito a lo que aparece en el informe de intervención de un punto posterior que aprobaremos respecto a la liquidación del presupuesto 2023, y voy a leer estas palabras y estas frases que vienen en ese informe de intervención. El descenso paulatino del remanente de tesorería en los últimos ejercicios nos indica que la entidad local, es decir, el Ayuntamiento de la Villa Grande, debería obtener mayores recursos futuros para atender el exceso de gastos. Es decir, a la entidad le resulta cada ejercicio más difícil afrontar sus deudas al final del ejercicio. Esta menor capacidad de solvencia a corto plazo surge porque a lo largo del ejercicio se realizan más gastos que ingresos sin que los recursos líquidos sean suficientes. Y sigue ese informe de intervención en la página 26 y dice: la solvencia financiera a largo plazo de una entidad local, este ayuntamiento, estará en dificultades si el remanente de tesorería ofrece saldos anuales negativos de modo recurrente. Por tanto, a la vista de que el descenso del remanente se ha producido cada vez en mayor porcentaje en los últimos años, durante 3 ejercicios consecutivos, se recomienda tomar medidas de incremento de ingresos y reducción de gastos para reconducir la situación financiera. Eso es exactamente lo que está haciendo este equipo de gobierno. El portavoz de Vox comentaba que efectivamente el municipio de la Villa Grande tiene muchas necesidades, que si los caminos rurales están mal, que si la instalación deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para acometer esas obras tan necesarias, esas mejoras tan necesarias en este municipio, hay que tener recursos económicos. Y sin esos recursos económicos no se puede hacer nada. Y ese sacrificio que le pedimos hoy a la ciudadanía también va acompañado de una serie de recortes importantes que se están produciendo en este ayuntamiento, porque el ayuntamiento se tiene que apretar el cinturón, porque de esa, si no, no saldremos. Y yo entiendo que la ciudadanía puede entender en estos momentos siempre la noticia negativa de una subida de tasas, pero créanme que esa subida de impuestos o de tasas es más que necesaria, es más que urgente. Y le puedo decir otra cosa, que ese sacrificio que le pedimos ahora mismo a la ciudadanía tendrá su recompensa a partir del año 2025, porque una vez que se recupere económicamente el Ayuntamiento de la Villa Grande, vendrá con las mejoras y infraestructuras necesarias para este municipio. Pasamos a la votación de la tasa relativa a baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba. Punto 3. Ordenanza sobre actividades administrativas por expedición de documentos administrativos. ¿Votos a favor? ¿Abstención? ¿Votos en contra? Se aprueba. Punto 4. Ordenanza sobre entidades urbanísticas, colaboradoras de conservación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Punto 5. Ordenanza sobre bodas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
¿Votos en contra? O sea, que estáis votando en contra de la rebaja de las tasas de las bodas, ¿no? Pero bueno. Punto 6. Ordenanza sobre licencias urbanísticas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Punto 7. En este caso, habría que votar dos veces. Primero, aprobando la enmienda, que recuerdo que era simplemente añadir, si el secretario puede indicarlo. Sí, señalo, la enmienda consistiría en el artículo 6 de la propuesta relativo a la cuota tributaria, primer concepto de concesión administrativa, letra J, en lugar de concesión administrativa a perpetuidad máximo 75 años columbario, se añadiría nicho de párvulo y nicho osario. Solamente esas 4 palabras, ¿vale? Pasamos a la votación de la enmienda. ¿Votos a favor? El voto de Vox. ¿Abstenciones? Y abstenciones del Partido Popular. Y ahora votamos por la aprobación de la ordenanza en sí. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Punto 8. Ordenanza sobre mercancía, material de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba. Punto 9. Modificación de la ordenanza sobre tasas por enseñanzas especiales. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba. Y punto 10, por último. Modificación de la ordenanza fiscal de aguas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba. Punto 11. Expediente sobre reconocimiento extrajudicial de las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores. Tiene la palabra el secretario. Bien, el acuerdo consiste en... estamos en reconocimiento extrajudicial, ¿no? Sí. Sí. El reconocimiento extrajudicial, el expediente del 5.814-24, consiste en levantar el reparo formulado por intervención en informe 184 de fecha 2 de abril por importe de 116.991,04 euros por la omisión del expediente de requisitos o trámites esenciales y continuar la tramitación del expediente. En segundo lugar, aprobar el reconocimiento extrajudicial por el importe que acabo de mencionar, con cargo a las obligaciones presupuestarias que se detallan en la relación que acompaña la propuesta y que por la intervención se proceda a su contabilización para llevar a efecto el acuerdo en los términos que correspondan. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, muchas gracias. Mediante este presente punto del orden del día venimos a reconocer una serie de facturas que, por tener defecto en la tramitación de ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, son más de 200 facturas por un importe de 116.991,04 euros. El principal defecto para la aprobación es su tramitación, que de manera resumida es la falta de un procedimiento de licitación para su adjudicación o entrega, con las correspondientes compromisos de gastos, el informe de necesidad y la resolución de la adjudicación correspondiente. En la actualidad se están realizando la licitación de la luz. Esperemos que más pronto que tarde, incluso yo creo que antes de llegar Navidades, antes de llegar el verano, podrá hacerse la correspondiente adjudicación y, por lo tanto, estos reparos que se presentan por parte de intervención no se realicen. Para que se den una general idea de las facturas, de la presente lista de facturas, el 60% de los 119.000 euros corresponden a Endesa, por lo que, una vez adjudicada la licitación de la compañía eléctrica que suministre energía a este ayuntamiento, pues reducirá en una gran cantidad los reparos que pone intervención. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Portavoz de Izquierda Unida. PSOE, 100%. Partido Popular.
Sí, bueno, hoy traemos aquí un reconocimiento extrajudicial de facturas que son del año 2023, que han llegado en el año 2024, que hay que levantar el reparo y, bueno, nosotros consideramos que hay que pagarle a estas personas o a estas empresas que han prestado sus servicios y que al final es normal que nos encontremos con estas situaciones, aunque vosotros antes las veíais anormal y ahora pues la veáis normal, ¿no? Tú la veías normal, pues me alegro de que ahora siga viendo lo normal, así que nosotros votaremos favorable a este punto. Portavoz del equipo de Gobierno, ¿alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 12. Expediente sobre modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con bajas de otras aplicaciones. Número 6/2024. Tiene la palabra el secretario. Bien, el acuerdo consiste en autorizar la autorización de la financiación de la modificación mediante las operaciones de préstamo conforme a la base de ejecución del presupuesto número 16, conforme al detalle que pueden observar ahí. Ahí tienen las aplicaciones presupuestarias, aumentos en elementos de transporte y plan de fomento de empleo agrario y pues el importe de 63.956,72. Se aprobaría inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito por el importe referido. Se expone al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados pueden examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno, según se propone en el expediente. Y las aplicaciones que se modifican también, bueno, son las mencionadas, bueno, lo pueden ver en el acuerdo, tanto el destino de endeudamiento como la aplicación mencionada. En el punto tercero, de no producirse reclamación, el expediente de modificación de crédito se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, debiendo realizarse una nueva publicación de la aprobación definitiva resumida por capítulo. Y contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, el cual no suspenderá por sí solo la aplicación de la modificación presupuestaria aprobada. Todo ello de conformidad con el 171 de la Ley de Hacienda Local. Tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, gracias. Esta modificación presupuestaria lo que pretende es principalmente satisfacer una serie de necesidades por parte de los servicios operativos, comprando un equipamiento de transporte, más concretamente un camión de recogida en sedes. Para tal fin, lo que se hace es destinar 35.000 euros y para posibilitar esa compra se dan de baja 35.000 euros del concepto de maquinaria y utillaje. Por otro lado, también se asigna la cantidad de 28.956,72 euros al plan de fomento de empleo agrario, con la baja por la misma cantidad del plan de sombra de parque. La cantidad total de esta modificación asciende a casi 64.000 euros. Muchas gracias. Portavoz de Vox, portavoz de Izquierda Unida, PSOE, 100%, Partido Popular. ¿Alguna aclaración más? Pasamos a la votación, entonces. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Pasamos a la parte de seguimiento y control. Punto 13, dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2023. Tiene la palabra el secretario. No, simplemente es la aprobación de liquidación del presupuesto, ¿no? Una dación de cuenta. Es dación de cuenta, sí, pues ya está. Entonces, tienen ustedes ahí la documentación, fue aprobada por resolución de alcaldía, tienen el mismo ahí y por mi parte, en principio, nada más, ¿vale? Tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, muchas gracias. Presentado a este Pleno los anteriores 4 trimestres de este año, ponemos en conocimiento de la liquidación anual del presupuesto de 2023. Si bien era fácil establecer quién era la responsabilidad de cada uno de los trimestres, pues parece un poco más complicado asumir la responsabilidad correspondiente a esta liquidación del Pleno del año 2023. Ya sabemos que el éxito tiene muchos padres y los fracasos son normalmente huérfanos.
Pero más allá de la asunción de las responsabilidades que en esta liquidación de las cuentas del presupuesto del año 2023, podemos decir que la liquidación del año 2023 no cabe más que calificarla como mala o muy mala. Una diferencia de más de 3,5 millones de euros entre los ingresos reconocidos, 28.350.000, y los gastos reconocidos, 31.900.000 euros. Cifra récord de gasto en la historia de este ayuntamiento, aunque la verdad que tampoco es una cosa muy alarmante siempre y cuando vaya acompañado de unos ingresos proporcionales a este tipo de gasto, es decir, lo que habitualmente hay que intentar que sea los presupuestos un equilibrio presupuestario. Pero resulta más alarmante todavía si nos vamos a los datos de los ingresos realizados. Nos vamos a 26.039.000 euros frente a los gastos realizados de 30.600.000 euros, por lo que la diferencia es de 4,5 millones de euros aproximadamente. Es decir, que una vez pagados todos los gastos posibles con el dinero recaudado en el 2023, todavía quedarían dinero para pagar en el año 2024, en concreto 4,5 millones de euros. Aún teniendo en cuenta los pendientes de cobro, que normalmente son de dudoso cobro, que ascienden a 2,3 millones de euros, ni con eso llegamos a esa cantidad de 4,5 millones, que lo que se pretende siempre es el presupuesto equilibrado. Entre los motivos de este descuadre presupuestario podemos citar varios. En primer lugar, una falta de ingresos económicos que se esperaban respecto a las tasas de precios públicos y otros ingresos, que se estimaron en 6,5 millones, cuando en verdad al final fueron 5.200.000 euros. Es decir, que hay una disminución de 1.200.000 euros. Y después también, como segundo punto, como segundo motivo de este desequilibrio contable en esta liquidación del 2023, el excesivo gasto en el capítulo 1 relativo al personal. Se presupuestó en 11,9 millones destinados a nóminas, seguros sociales, etcétera, etcétera. Y se pagó al final 12,9 millones, es decir, 1 millón más. Por lo que entre estos dos aspectos, solo con estos dos motivos, son casi 2,5 millones de exceso de gasto. Podríamos decir otros motivos, pero no son tan trascendentes a estos dos. Alegar, por ejemplo, que no han venido las transferencias vinculadas a la inversión, tendrá el valor político que se le puede dar, pero al fin y al cabo, contablemente, si no se ingresa, no se gasta. De menor importancia, principalmente por su escaso movimiento contable, comparado con el Ayuntamiento, podemos decir que el órgano autónomo FALA se ha producido un incremento de la recaudación de unos 80.000 euros y los gastos han disminuido unos 50.000 y el Patronato Municipal de la Vivienda se ha incrementado aproximadamente unos 500.000 euros por la venta de la vivienda y una disminución en el gasto de unos 30.000. Esta liquidación del año 2023 nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de no gastar más dinero de lo que se ingresa, como hacemos cada uno de nosotros y de nosotras en nuestro domicilio. Si lo hacemos, incumpliremos la estabilidad presupuestaria y, además, con este año la entrada en vigor de las reglas fiscales, podrán tener normalización y regularización de nuestra política económica. Por lo tanto, sírvase esta liquidación para su conocimiento y reflexión. Muchas gracias. Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Laurín. Partido Popular. Nos damos por enterados. Portavoz del equipo de Gobierno. Bueno, en la liquidación del presupuesto 2023, de alguna manera nos alumbra sobre la difícil situación económica de nuestro ayuntamiento y la necesidad de tomar medidas urgentes y drásticas si queremos enderezar esta situación. Estamos hablando de un resultado presupuestario bruto del presupuesto 2023 negativo de 3.548.614 euros, es decir, que hemos gastado 3.500.000 euros más de lo que hemos ingresado, de un resultado presupuestario ajustado negativo también de 160.339 euros, que es, por otra parte, la primera vez en los últimos 5 años, por lo menos, que se produce
un resultado presupuestario ajustado negativo. Y a eso sumo, evidentemente, pues las advertencias que se realizan por parte de los técnicos municipales sobre la necesidad de tomar esas medidas urgentes si queremos que el Ayuntamiento de Vallegrande siga siendo una entidad local solvente y pueda afrontar el pago a proveedores y garantizar tanto el pago de las nóminas como el pago a los proveedores. ¿Nos damos por enterado? Nos damos por enterado. Punto 14, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 1133/2024, de 8 de marzo de 2024, relativo a las denegaciones del ejercicio de atribuciones en los concejales. En este caso, la ciudadanía y los concejales de este pleno municipal saben que hace una semana se produjo un cambio en la estructura organizativa del equipo de gobierno y creo que corresponde que le dé la palabra al concejal José Antonio Rueda Monroy para que intervenga. Muchas gracias por la toma de la palabra. Sí, en la dación de cuentas intervengo yo, puesto que esta resolución ha sido consecuencia directa de la renuncia que efectué el día 8 de marzo a las competencias delegadas que tenía por parte del alcalde y, como no, pues quisiera un poco expresar, aunque sucintamente, mis motivos. Antes quiero expresar el agradecimiento al señor alcalde porque en su día me confiara esas áreas a las que evidentemente me encuentro afines y he ejercido esa responsabilidad con mucho orgullo y con honor. Y también quiero agradecer a todo el equipo de gobierno y también especialmente al alcalde el apoyo que siempre he recibido por su parte y cuando le comuniqué mi decisión, que siempre han estado ahí, la han comprendido perfectamente y creo que también es saludable que en este acto pues le muestre ese agradecimiento. Decisión que se debe a motivos estrictamente personales, que ha sido meditada durante mucho tiempo y que ha sido dura de llevar. Con ello, lo que quiero decir es que quiero aseguraros a todos los que aquí presentes y a todo el pueblo de Alhaurín que mi compromiso con el progreso y con el beneficio de la ciudadanía es sólido, igual de sólido que antes, y con ello quiero decir que el apoyo al equipo de gobierno y a todas las líneas y todas las políticas que están emprendiendo pues absolutamente fundamental y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y en este sentido, pues, es las cuestiones que quería aclarar. Sin más, pues, agradezco de nuevo a todo el apoyo que he recibido por parte del equipo de gobierno en estas semanas, en estas últimas semanas, y aquí hago público también que me ofrecí desde aquel momento a seguir colaborando y apoyando en las cuestiones que me resultasen más afines, pues, al equipo de gobierno. Gracias. ¿Alguna intervención? Bueno, simplemente agradecer las palabras del concejal y en este caso tampoco quiero que haya, digamos, confusiones. José Antonio Rueda Monroy permanece en el equipo de gobierno, simplemente ha renunciado a sus delegaciones, la delegación de personal y de seguridad ciudadana, pero sigue siendo concejal del equipo de gobierno y le agradecemos el trabajo y el compromiso mostrado a lo largo de estos meses y en los próximos años seguro también. Nos damos por enterado. Punto 15, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 1000/2024 del 1 de marzo de 2024 al número 1471/2024 de 27 de marzo de 2024. ¿Tiene alguna pregunta, alguna aclaración que se necesite sobre algún decreto? Nos damos por enterado. Punto 16, asuntos que se declaran de urgencia. En este caso,
pues hay dos asuntos que vienen por urgencia al Pleno. Vamos a votar primero la urgencia, pero primero vamos a dar la palabra a la portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Sánchez, para que informe sobre la urgencia de este punto. Buenos días a todos y a todas. Básicamente, estos asuntos se traen a urgencia porque es necesario continuar con la tramitación del expediente, en este caso del PFEA, del Plan de Fomento del Empleo Agrario. Son dos asuntos urgentes que son tienen el mismo fondo. Uno es sobre la calle Manzanares y otro sobre la calle Victoria, y es que finalmente pues ambas obras han superado el coste inicial previsto que había en el proyecto y se hace necesario pues traer por urgencia esto para que pueda continuar con el expediente, y también, como viene recogido, pues bueno, se resuelve la discrepancia que plantea la intervención, que también se recoge que quedará resuelta pues con la modificación de crédito que acabamos de aprobar. ¿Alguna intervención respecto a la urgencia? Votamos entonces la urgencia de los dos puntos. ¿Votos a favor? Se aprueba con unanimidad la urgencia. Y entonces, el primer punto sería relativo. Podemos hacer Manzanares, que el expediente es anterior, el 24. Así que el de la calle Manzanares, el expediente 24.457 del 23. El objeto del acuerdo es resolver la discrepancia planteada por la Intervención Municipal en su informe número 222, puesto que a la vista del mismo ha quedado constatado que dicha insuficiencia de crédito será resuelta con la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 6/2024. En consecuencia, se continuaría la tramitación del expediente para proceder a la aprobación y pago de las nóminas, y se comunica el acuerdo a Intervención y al área de personal. Pues empezamos por el de calle Manzanares. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno. Sí, bueno, básicamente, aunque veamos los dos por separado, en el proyecto venían unos cálculos recogidos para el pago del personal en base a un convenio que quiero recordar que era del 2019. En este tiempo, pues eso ha aumentado, y la principal coste que hay que abordar pues precisamente ese descuadre de las nóminas del personal que bueno, van a cobrar, pero que tenemos que recoger en este caso levantando esta discrepancia y con la modificación de crédito. Portavoz de Vox. Izquierda Unida, PSOE, 100%, Partido Popular. Sí, bueno, nosotros hemos votado a favor de la urgencia porque somos conscientes de la necesidad de este expediente. El expediente nos lo han dado a la llegada al Pleno, por lo tanto desconocemos, digamos, el fondo. Aunque lo ha explicado la concejala, nosotros nos vamos a abstener tanto en uno como en otro, aunque hayamos votado a favor de la urgencia. ¿Alguna intervención más? Pues vamos a votar ese punto respecto a, la calle Manzanares, para levantar el reparo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Y si os parece, votamos también ya, porque hay poco más que añadir, el calle Victoria, salvo que alguien quiera intervenir en... ¿Nadie? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba también. Pasamos al punto 17, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Portavoz de Vox. Bueno, ante el cierre del aparcamiento del Huerto Viejo, ¿qué medida está tomando este ayuntamiento para solucionar este problema? Y quería hacerle una segunda pregunta. Sabiendo lo que ha pasado con los aparcamientos del Huerto Viejo, ¿qué medidas también van a tomar para que no ocurra lo mismo en los aparcamientos del Cine María Cristina o similares que hay en el pueblo, que son de particulares, para que no nos pase lo que nos ha pasado ahora? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego? Bien, para contestar a la pregunta del portavoz de Vox,
Creo que en esta semana ya he dado las explicaciones oportunas en relación al cierre del aparcamiento que hasta ahora era público del Huerto El Piojo. Es una propiedad privada, como he indicado, y por lo tanto los propietarios son libres de tomar las medidas que consideren oportunas. Recibí una visita a final de enero de 2 de los propietarios del Huerto El Piojo, en el que, pues, de alguna manera esa reunión fue como una presentación de los nuevos propietarios, ya que esa parcela, ese terreno de más de 28.000 metros cuadrados fue adquirido en subasta pública en el año 2022. Por lo tanto, se presentaban ante el Ayuntamiento para ver en qué medida o cuáles eran los proyectos del Ayuntamiento respecto al Huerto El Piojo. Se quedó en una siguiente reunión posterior a Semana Santa. Esa reunión, pues, no se ha producido todavía, pero sí se ha producido el cierre del Huerto El Piojo sin que fuera avisado previamente el Ayuntamiento de Oñate Grande. Vuelvo a decir que es respetable, por supuesto, porque es una propiedad privada, pero que entiendo que lo suyo hubiera sido avisado, aunque sea con unos días de antelación, al Ayuntamiento para que tomara las medidas oportunas. En cuanto a las medidas que está viendo el Ayuntamiento, pues sí, estamos viendo algunas medidas que todavía no puedo confirmar, pero sí para, de alguna manera, aliviar a los comercios que se encuentran en Calle Cruz, fundamentalmente, y a los vecinos que viven en esa zona, para poder facilitarles zona de aparcamiento. En cuanto a la situación del Cine María Cristina, pues desde hace ya muchos meses este equipo de gobierno está negociando, no diría con las familias, sino en este caso con el administrador, la administradora concursal y con la jueza que lleva el tema para adquirir en propiedad ese solar y que no ocurra lo mismo que ha ocurrido en el Huerto El Piojo. Espero que en los próximos meses podamos anunciar el cierre de la adquisición por parte del Ayuntamiento del Cine María Cristina. Es todo cuanto puedo decir al respecto. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.